Bueno, continuando con este segundo video de la primera parte de la clase de patología suprarrenal, que estamos en insuficiencia suprarrenal, veamos, una vez teniendo la sospecha clínica, cuáles son los métodos de estudios complementarios que nos van a ayudar al diagnóstico. Utilizaremos el laboratorio, los estudios de imágenes y, de ser necesario y posible, el estudio histopatológico. En el laboratorio, un hemograma nos puede ayudar ante la presencia de anemia, con leucopenia, linfocitosis y eosinofilia. Una glucemia que generalmente está baja, tienen hipoglucemia estos pacientes por la falta de cortisol, que aporta a través de gluconeogénesis hepática gran parte de la glucemia. En este caso, al no estar, vamos a tener hipoglucemia. Los electrolitos, fundamentalmente el sodio que está bajo, hiponatrémico, y el potasio que está alto, tienen una hipercalemia. Laboratorio hormonal, dosando cortisol, ACTH y cortisol libre urinario, los dos primeros en el plasma. Y una prueba de estimulación, de ser necesario. No siempre es necesario hacerla porque a veces el laboratorio anterior es concluyente, pero a veces es necesario hacer la prueba de estimulación con ACTH. Y también el dosaje de ACTH plasmático. En nuestros estudios por imágenes, una radiografía simple de distintos lugares, como por ejemplo de pulmón, puede ser útil, después veremos. Ecografía de abdomen, tomografía computada con contraste de abdomen y resonancia magnética. Y el estudio histopatológico, cuando nosotros tenemos la visualización de las glándulas suprarrenales, recuerden que como tiene que estar afectado el 90% como mínimo del parénquima glandular, para comprometer el 90% tiene que estar comprometida las dos glándulas. Entonces, cuando se trata de eso, podemos acudir a la punción para percutánea guiada con imágenes, por ejemplo, ecografía o tomografía computada. Entonces, ante la sospecha clínica y con datos de laboratorio orientadores, nos quedaría hacer el diagnóstico etiológico. La sospecha clínica la tenemos, otra vez mencionamos, astenia, anorexia, pérdida de peso, hipotensión y melanodermia. Recuerden el trípode: melanodermia, hipotensión, astenia, más estos dos elementos, más otros elementos que ya mencionamos hoy. Y en laboratorio, hipoglucemia, hiponatremia, hipercalemia, una disminución del cortisol plasmático y una elevación de la ACTH, porque como no tiene cortisol, está la ACTH elevada porque el feedback hace que se libere mayor cantidad de ACTH y del factor liberador de ACTH en el hipotálamo. Todos estos elementos nos permiten hacer el diagnóstico del síndrome de Addison. Y entonces vamos a buscar la causa etiológica, y eso lo hacemos ayudado, acá tenemos el cortisol. Cuando tenemos un cortisol plasmático menor de 3 microgramos por decilitro, tenemos casi la plena seguridad de un hipocorticismo o una insuficiencia. Cuando está en menor de 10, la sospecha es muy alta y ya va disminuyendo la posibilidad si el cortisol plasmático en ayunas es mayor a 15 microgramos por decilitro. Se hacía antes, prácticamente no se utiliza la prueba de hipoglucemia insulínica, y también se puede utilizar la prueba de estímulo con ACTH, 250 microgramos en inyección intravenosa o intramuscular, y dosando luego el cortisol plasmático, si el cortisol normalmente debe ser superior a 18 microgramos por decilitro. Si no llega a una cifra, generalmente en el Addison, por destrucción de las dos suprarrenales, no aparece el cortisol, es prácticamente nulo o muy bajo. Por lo tanto, esta prueba ayuda cuando tiene cifras muy bajas luego de la estimulación con un cortisol bajo. Valores superiores a 18 descartarían.
Y para buscar el diagnóstico etiológico y localizar, buscamos a través de las imágenes. Las imágenes permiten establecer la localización de la lesión y la posible causa etiológica, mediante la placa de tórax, la ecografía de abdomen, la tomografía computada, como dije hoy, y la punción biopsia guiada por TAC o por ecografía. Y acá quiero hacer un apartado que es que se puede dividir la insuficiencia suprarrenal crónica con glándulas suprarrenales grandes o pequeñas. Cuando son pequeñas, la causa más probable es de patología por autoinmunidad. Cuando son grandes, la causa más probable es por infecciones o por infiltración, ya sea neoplásica, granulomatosa o por otro tipo de afecciones como por ejemplo la amiloidosis, etc. Acá podemos ver imágenes donde vemos en una placa, en un pedacito de placa de tórax está focalizada para mostrar este tumor de pulmón con una zona aparentemente necrótica central, un nódulo espiculado que orienta a pensar en un cáncer de pulmón. Entonces, un paciente con un síndrome de Addison, con un cáncer de pulmón, buscamos inmediatamente a ver qué pasa en la tomografía computada de las suprarrenales y podemos ver cómo están infiltradas ambas glándulas suprarrenales por metástasis de ese cáncer de pulmón. Acá vemos una tomografía computada que también muestra un nódulo pulmonar, posiblemente un tumor de pulmón. Y acá vemos una infiltración de las glándulas suprarrenales por tuberculosis. También podríamos encontrar esta imagen parecida en la histoplasmosis, en infecciones micóticas, en amiloidosis o en otros procesos infiltrativos, metastásicos o primarios. Por eso recién les decía la importancia que tiene de decir que si estamos frente a una enfermedad de Addison con glándulas pequeñas o con glándulas grandes. Eso de alguna forma orienta al diagnóstico. Con estas imágenes, si tenemos la presencia de un tumor, entonces estamos en condiciones de pensar un tumor fuera de las glándulas suprarrenales, podemos pensar que esto puede ser metastásico. Y si no lo tuviéramos, pero encontramos esto, entonces deberíamos acudir a la biopsia percutánea guiada por imágenes para obtener material para hacer el diagnóstico etiológico. El tratamiento. El tratamiento consiste en educar al paciente para advertirle de todo lo que le puede pasar, es decir, darle las pautas de alarma. Debe llevar medallas identificatorias porque en épocas de calor o si el paciente se deshidrata, puede tener pérdida de conocimiento y tener una medalla identificatoria es importante para que puedan asistirlo las personas que lo puedan encontrar. Y tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico que en general se hace con hidrocortisona, 20 miligramos por día, repartidos en 2 tomas, a la mañana y a la tardecita, a la tarde. Control clínico periódico, y si el paciente tiene predominio de síntomas de hipotensión, se puede utilizar la fludrocortisona, que es un corticoide que mejora notablemente la presión arterial. La dosis va de 0,05 a 0,2 miligramos por día y se ajusta según la respuesta. Y por supuesto, si hay una enfermedad de base productora del síndrome, por ejemplo, tuberculosis, sarcoidosis, infección micótica de las suprarrenales, el tratamiento específico de la enfermedad de base. Tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes, como por ejemplo que aparezcan situaciones clínicas especiales en un paciente ya conocido como paciente portador de una enfermedad de Addison. Les recuerdo que la enfermedad de Addison es específicamente la que tiene melanodermia, hipotensión y astenia en mayor o menor medida y está causada por afectación primaria de las glándulas suprarrenales y no la secundaria a déficit de estímulo de ACTH. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, cuando aparecen situaciones clínicas como por ejemplo un estrés leve, fiebre
un cuadro de vías aéreas superiores, una infección del tracto urinario, una cirugía menor con anestesia local, tenemos que tomar una conducta correctiva, o mejor dicho, para mejorar el paciente en el perfil para tolerar el cuadro que está viviendo o los procedimientos que deban aplicarse. Y lo que hay que hacer es duplicar la dosis de hidrocortisona hasta que se recupere del proceso que está sufriendo. Generalmente se tratan durante 3 o 4 días. Ahora, si la situación clínica implica un mayor estrés, una cirugía general, un trauma, parto o cualquier situación que requiera cuidados en unidades cerradas de cuidados intensivos, entonces el tratamiento ya debe hacerse mediante administración de hidrocortisona intravenosa a razón de 100 miligramos, 2 o 3 veces por día, o sea, completar dosis de 200 a 300 miligramos. Esto como base. Ahora, si se va controlando clínicamente, y si es necesario aumentar la dosis de hidrocortisona, bueno, se procede a hacer eso para mantener al paciente en condiciones metabólicas y de hemodinámicas y de hidratación y de control de los electrolitos en forma estable. Bueno, con esto terminamos esta